¿De verdad eres tan odioso? O sea, ¿de verdad odias a todo el mundo así? ¿O solo es como una broma? ¿Odias a todos? Sí, más o menos. Desde shows en el escenario llenos de controversia, peleas con otros miembros de la banda, música caótica y convertirse en el fundador de una banda cuyo nombre ni siquiera puedo decir. Hay un hombre que es considerado el más controversial en un género que ya está lleno de controversia, y ese hombre es Seth Putnam. Algunos lo han descrito como apático, nihilista, intolerante y lleno de odio, mientras que otros lo describen como cálido, creativo, divertido y un pionero en su género musical. Si hay alguna palabra para describir a este hombre, la encontraremos hoy. Pero algo es seguro, si pudieras describirlo a él o su música perfectamente, no le importaría en lo más mínimo. Seth Putnam nació en 1968 en Newton, Massachusetts, hijo de padres inglesa e irlandesa que se divorciaron cuando era niño. Es difícil encontrar información sobre su infancia, ya que apenas responde preguntas en serio y no parece hablar mucho sobre su crianza. Sabemos que fue muy inteligente desde pequeño y por eso se saltó un grado escolar. A veces él les daba clases a otros estudiantes a su alrededor, pero esto no duró mucho, y para cuando era adolescente ya estaba mentalmente desconectado de la escuela. Su actitud hacia los estudios empeoró cuando bajaron sus calificaciones. Esto se debió en parte a que asistía a una escuela católica y comenzó a distanciarse de la religión en la que creció. Empezó a despreciar al personal de la escuela, la mayoría monjas. Aparentemente tuvo varias peleas físicas con estas monjas, y ha declarado en el pasado que la razón por la que se ha vuelto tan cínico es por lo mucho que los odiaba a ellos y a la escuela a la que asistía. Aunque tuvo peleas y apatía por la educación, se graduó de la preparatoria Newton North en 1985. Un dato curioso es que en realidad se graduó el mismo año que Louis C. Fiontuque y Matt LeBlanc. Los encontré a pocas páginas de distancia en su anuario de preparatoria. Es seguro decir que cada uno logró 3 tipos de reconocimiento muy diferentes, pero me desvío del tema. A pesar de haberse graduado, no tenía ningún interés en ir a la universidad. Sin embargo, sí tenía cierto interés en la música. Es difícil saber sus influencias, pero en una entrevista le preguntaron qué álbumes llevaría a una isla desierta. Respondió con opciones como Negative Approach, Sid Vicious y Village People. Su amigo y músico Kevin Sharp lo llamó enciclopedia de la música, y parecía que, aunque podía ser considerado bastante cerrado por quienes lo rodeaban, era bastante abierto de mente cuando se trataba de la música que escuchaba. Aún así, prefería los géneros más pesados y al inicio fue roadie para la banda de thrash metal Executioner. Tras la salida de varios miembros, él se unió como bajista y tocó con la banda entre 1986 y 1988. En 1988 dejó el grupo y formó su propia banda. Según su amigo y colaborador Tim Morse, era normal que Seth creara una banda al azar, grabara un demo, hiciera un show y luego básicamente diera por terminado el proyecto. Durante su adolescencia tardía y principios de los 20, siguió exactamente esta fórmula. Él formaba bandas desechables que desaparecían tan rápido como surgían. Un día, mientras conversaba, alguien le mencionó a Seth que tenía una banda y pronto darían un show. Durante un caos, Putnam afirmó estar en una banda, aunque no era verdad. Engañó a esta persona e inventó el nombre más ofensivo posible. A la banda, pues a menudo se le conoce como AXCX o simplemente AC, que en realidad es el nombre que usan en varias portadas de álbumes y entrevistas. Así me referiré a ellos en este video, aunque su nombre completo son 2 palabras de 4 letras que YouTube probablemente no aprobaría. Puedes rellenar los espacios fácilmente, pero lo más importante es comprender esto. Putnam simplemente inventó este nombre de la nada en una conversación al azar en 1988, y lo único que tenía era el nombre. Tuvo que buscar a 2 miembros más rápido. Le pidió a Tim Morse ser baterista y a su amigo Mike Mahon ser guitarrista. Estos fueron los miembros originales de AC y su primer show fue algo extraño. Fue una especie de ensayo frente a la familia de Seth, específicamente sus 2 hermanos, su madre y su abuela. Es claro que no eran grandes fanáticos y la banda no parecía durar mucho. Parecía que el plan de Seth de hacer una maqueta y un show único se cumpliría y que la banda desaparecería. Hicieron un show para la radio de la Universidad Brandeis y grabaron una maqueta de 4 canciones en el sótano de Seth, pero este proyecto nunca fue lanzado ni mezclado y hasta el día de hoy nunca ha salido a la luz. Es posible que sintieran que esta maqueta era tan mala
que necesitaban hacer algo mejor antes de darlo por terminado, o que tenía mucho más potencial de lo que pensaban originalmente y tenía sentido seguir adelante. Pero de cualquier manera, la banda decidió continuar. Tocaron en shows aleatorios en almacenes y pequeños lugares que los aceptaban, e intentaron una gira improvisada por Estados Unidos ese mismo año. Por lo que dicen todos, este no era el sonido de una banda que iba a rendirse. En 1989 lanzaron el Extended Play de 88 canciones y luego ese año el de 5.643 canciones. Ambos fueron relativamente bien recibidos e incluso llamaron la atención de un par de sellos discográficos independientes. La banda rechazó todos los acuerdos ofrecidos. En 1990 fueron a Europa y realizaron varios shows, principalmente en Alemania. Pero cuando el grupo decidió que ya habían hecho todo lo posible, se separaron. Por supuesto, sabemos que esto no duró mucho y, de hecho, apenas estaban comenzando. Cuando la banda se separó originalmente, Putnam volvió a crear y disolver bandas al azar, tocando uno o dos shows para otros grupos y grabando alguna que otra maqueta. Pero nada realmente funcionaba, y puede que haya sido por esta razón que Putnam y Tim Morse decidieron reformar la banda en su tercer aniversario. Mike Mahon no regresó a la banda y Fred Ordense lo reemplazó, uniéndose a Seth en otra gira improvisada por Europa. Tim Morse se retiró de la gira justo antes de comenzar y decidieron reemplazarlo no con uno, sino con dos bateristas tocando juntos en el mismo set. Putnam y Ordense pasaron la mayor parte de estos shows lidiando con las pequeñas multitudes, algo que se volvió común en un show de AC. Incluso le causó muchos problemas a Putnam. En 1993, durante un show en San Francisco, Seth Putnam supuestamente agredió a Elizabeth Kigley cuando intentó tomar su micrófono. Tuvieron una larga discusión y AC fue expulsado. Tras esto, arrestaron a Seth Putnam y pasó la noche en la cárcel. Ese año, Quigley demandó a Putnam por agresión y tras perder, tuvo que pagarle $1,200. De hecho, puedes encontrar un video de este show y del incidente en cuestión en YouTube. Y AC, de hecho, lanzó una grabación de 7 pulgadas del show que apropiadamente se llamó Rompiendo la Ley. Es justo decir que 1993 se perfilaba como un año confuso pero formativo para la banda. Peleas, arrestos y una alineación confusa que cambiaba todo el tiempo. Incluso AC, siendo caóticos, requerían algo de estabilidad. Por suerte, una disquera interesada en la banda años atrás aún quería firmar con ellos. Earache Records era una disquera independiente con sede en el Reino Unido. Sabían que Putnam y su banda eran problemáticos, pero igual firmaron con ellos. Y probablemente fue por un proyecto en particular, un extended play conocido como Morbid Florist. Salió en septiembre de 1993. Al leer sobre las reacciones hacia la banda, muchos mencionaban este extended play como uno de sus mejores proyectos. Tras firmar con Earth, AC trabajó rápido y en mayo de 1994 lanzó su álbum debut, Todos Deberían Ser Asesinados, con 58 canciones como Soy Malvado Bajo Tierra. Asociar punk real con Nirvana y Melvins es natural, nuestra banda es excelente. MTV me da música nueva. Los títulos de las canciones son muy estúpidos. Debes ser muy underground para tener esto. Composición innecesariamente aumentada. Apodos, canción número 3, que es la canción número 52 del álbum, canción número 6, que es la canción número 57 del álbum. Inventar títulos de canciones apesta, pero a pesar de eso, este álbum fue bien recibido. Por esto, AC realizó una gira con muchos shows en 1994. Hay casi 50 shows en setlist.com en varios países, aunque probablemente hayan hecho más. El álbum también fue bastante definitorio por el género. Es difícil simplemente poner a AC junto a un solo estilo de música. Se les ha llamado noise, core, grind, hardcore y antimúsica, pero suelen ser recordados como una banda de grindcore. Este álbum y éxitos top 40 están etiquetados en ese género, aunque la banda seguiría experimentando en éxitos top 40, fueron fieles al nombre y, de forma inusual, versionaron canciones como Staying Alive de los Bee Gees.
La canción Piña Colada de Rupert Holmes y Sigo de Pie de Elton John. Revísalas. Eso es todo el cover. También había covers completos en el álbum. Luego de esto lanzaron 40 razones más para odiarnos en 1996. Desde aquí la historia de Seth Putnam y AC se vuelve caótica. En este punto ya eran una banda completamente establecida, con una base de fans, numerosos álbumes y una discográfica detrás de ellos. La banda que se suponía que solo grabaría un demo, ahora llevaba casi 10 años en sus esfuerzos musicales. Y los siguientes años estuvieron llenos de historias aún más locas. Entre mediados de los 90 y principios de los 2000 fue una época extraña pero exitosa para AC y Seth Putnam. Es complicado crear una línea de tiempo coherente por lo disperso de la banda, pero ciertas historias definen bien esta época. Una de las más importantes es el hecho de que en 1996 Seth Putnam fue encontrado en un lugar donde probablemente los fans no esperaban. The Great Southern Trendkill de Pantera, nominado al Grammy y líder en listas, contó con Seth Putnam como corista en 4 canciones, siendo uno de sus colaboradores más frecuentes. El álbum vendió millones de copias en todo el mundo y de repente Seth Putnam se encontró en el escenario de verdaderas arenas, actuando con Pantera. Fue su mayor contribución musical, pero según relatos no le agradaban la mayoría de los músicos populares que conocía. Un ejemplo de esto ocurrió más o menos al mismo tiempo cuando los miembros de AC asistieron a un concierto de Six Feet Under para buscar un nuevo baterista. Seth Putnam y Josh Martin abuchearon a la banda durante su presentación. Chris Barnes fue cofundador y vocalista principal de Cannibal Corpse hasta que se fue por diferencias creativas. Putnam se lo recordó gritándole: "Jaja, te echaron de Cannibal Corpse" en su dirección general, entre otras obscenidades. El propio Putnam ha declarado eso. Chris Barnes le pidió que lo esperara afuera y aceptó, pero al salir fue atacado por algunos del grupo de Chris Barnes. Existen varias versiones sobre esa noche, pero básicamente no se llevaban bien. Putnam comentó que le gustaba parte de la música de Six Feet Under, pero pese a este elogio, Chris Barnes y la banda no volvieron a interactuar con él. Algunas personas incluso han dicho que evitaban tocar en las mismas zonas que AC por esta confrontación. De cualquier manera, estas historias se iban acumulando. Desde hacer música con una banda de éxito mundial hasta pelearse con otros miembros de la escena, Putnam se había consolidado como un miembro muy conocido de su comunidad, para bien o para mal. En 1997, AC lanzó el alegremente titulado álbum Me Gusta Cuando Mueres, que incluía canciones como Reciclar es gay, La cerámica es gay y Los carillones de viento son gay. Entrevistó con Crónicas del Caos sobre los títulos de canciones y el tema del álbum. En ella dijo lo siguiente: "Por primera vez, con el último disco, todas las letras están escritas sobre los títulos de las canciones. Así que toda la música es dura y enojada hacia todos los grupos de personas. Está totalmente en contra de todos y no creo que hayamos dejado fuera a ningún tipo de persona. Básicamente hablamos mal de todos". Este es el enfoque general que Putnam tomó con su composición y música. Escribía letras intolerantes y malintencionadas, pero decía que nadie se salvaba y que odiaba a todos por igual. En otra entrevista dijo: "Odio la música, pero no puedo vivir sin ella". No es una respuesta sencilla. Me gusta casi toda la música, pero solo una parte de cada género. Si tomas la actitud que él tenía hacia la música y la aplicas a las personas, puedes entender un poco la lógica de su forma de pensar. Odiaba a la mayoría, pero algunas personas le agradaban y esa era su mentalidad en general. En esa entrevista también le preguntaron: "¿Qué opinas del posmodernismo como filosofía y como base para el arte y la música?". Él respondió: "Creo que llevabas boina al escribir esa pregunta". En 1997, AC hizo lo que solo puede describirse como un álbum interesante. Se llamaba Picnic of Love. Explicar este álbum en pocas palabras es complicado, así que les mostraré un fragmento. El álbum fue descrito como anti-folk e incluía canciones como La avaricia es algo que no necesitamos, Salvándonos del matrimonio, Mi mujer, Mi amante, Mi amiga y En mi corazón hay una estrella que lleva tu nombre. Aunque es por mucho lo más alejado de lo que normalmente suena AC, su base de fans disfrutó el enfoque satírico de la música folk suave y la habilidad técnica de Putnam. Había composiciones interesantes, aunque no se tomaban en serio. Luego, la banda lanzó el álbum It Just Gets Worse, otra vez con títulos de canciones muy ofensivos. El título del álbum quizá fue premonitorio,
pues marca el final de una larga era. AC lanzó un álbum anual desde 1994, pero este fue el último hasta 2008. Publicaron EPs, sencillos y 2 álbumes en vivo, pero la discografía principal de AC termina aquí. Dada la personalidad abrasiva de Putnam, este fue su periodo más consistente y lo llevó a la cima. Dudo que él creyera que fuera posible. Cientos de shows en vivo y giras por Europa, América y Japón. Putnam, miembro infame de la música, vivió una década caótica pero exitosa, tocando con bandas reconocidas. Lamentablemente, los años 2000 no serían favorables para él. El caos lo alcanzaría y el final se acercaba. A inicios de los 2000 AC estuvo menos activo, con pocas presentaciones en vivo y solo algunos EPs, siendo menos público que antes. Sin embargo, Putnam seguía activo en el ámbito musical. Integré una banda de noise y jazz llamada Cuarteto Mano de la Muerte, con algunos lanzamientos entre 2001 y 2003. Al mismo tiempo, lanzó otro proyecto con la banda que creó, Odio Enojado. En 2002 también tocó brevemente la batería con Adolf Satan, pero muchas de estas bandas solo iban y venían como siempre. La vida de Putnam parecía desmoronarse, o al menos era más caótica de lo normal. Se casó en 1998 con Alison Dunn, pero la relación duró poco tiempo, y en junio de 2001, menos de 3 años después, se divorciaron. Mientras esto ocurría, C estaba inactivo y Putnam salía más de fiesta, así que era inevitable que le pasara factura. Y eso fue exactamente lo que pasó en 2004, cuando Putnam cayó en coma inducido por drogas después de haber tomado un cóctel de narcóticos. Eso incluía cosas como alcohol, cocaína y pastillas para dormir equivalentes a 2 meses de consumo. Sus amigos dijeron que él mostraba señales de querer acabar con su vida y que llevaba años en una espiral descendente. Por suerte, Putnam despertó del coma y en su primera entrevista respondió una pregunta importante. En el álbum Me Gusta Cuando Mueres había una canción que envejeció de forma interesante. La pista 38 se llamaba Estás en coma y se burlaba de personas en estado vegetativo. Pero 7 años después, la canción cerró el círculo. Cuando Putnam cayó él mismo en coma, podrías haber esperado que sintiera algún tipo de justicia kármica por esto. Estuvo parcialmente paralizado por un tiempo, con daño en los nervios. Incluso pensaron en desconectarle el soporte vital, hasta que su madre intervino. Había sentido todos los efectos de un coma y podrías pensar que había cambiado un poco su actitud. Pero si empiezas a entender a este hombre, sabes que no es así. Y definitivamente ese no fue el caso. Él dio una entrevista al Boston Phoenix unos meses después, donde dijo lo siguiente sobre estar en coma. Resulta que fue tan gay como la canción que escribí hace 9 años. Estar en coma fue igual de estúpido como escribí que era. Además, dio un show y una de las primeras canciones que AC tocó fue Estás en coma. Así que por lo que se veía, parecía que estaba tomando su problema médico potencialmente mortal bastante bien. Pero en realidad, estas entrevistas y shows no cuentan toda la historia. Verás, después de que ocurrió este coma, la gente alrededor de Seth empezó a notar una diferencia. Comentaron sobre el hecho de que había cambiado un poco, AC se había reunido de nuevo y estaban en pleno apogeo otra vez. Se casó por segunda vez unos años después de su coma, y en general lo describían como alguien más paciente y con quien era más fácil convivir. Seguía estando bastante loco, pero esa locura se limitaba principalmente a los lugares donde se presentaba. En lo personal parecía haberse calmado. AC lanzó el álbum 110 Songs CD en 2008, un disco que en realidad contó con los 3 miembros originales de la banda. Un par de años después lanzaron el álbum Fucking A, que era una parodia de bandas como Motley Crue y Buckcherry. Putnam planeaba lanzar otro proyecto y volver a salir de gira. En el sitio web Metal Storm hay una entrevista donde él menciona que 2011 será un gran año. Después enumera los proyectos en los que ha trabajado. Parecía tener un entusiasmo genuino por el año y tal vez tenía el potencial de ser el más grande hasta ahora, pero nunca lo sabremos con certeza porque el 11 de junio de 2011 Seth Putnam murió a los 43 años en su ciudad natal de Newton por un presunto ataque al corazón. Seth ya había estado a punto de morir varias veces en esta etapa y probablemente no fue una gran sorpresa que esto sucediera. Había consumido todas las drogas posibles, cayó en un coma grave y tenía una apatía general hacia la vida que tarde o temprano iba a alcanzarlo. Pero curiosamente, aunque era evidente lo que iba a pasar, algunas personas en realidad se sorprendieron un poco de que Seth hubiera fallecido. Por lo que decían, parecía estar bien. Si hubiera muerto en 2004, no habría sorprendido a nadie. 7 años después, provocó otra reacción. En esa entrevista que mencioné, parecía extrañamente alegre, y no solo por su emoción por el 2011, también mencionó,
ahora soy más amable, pero aún odio a mucha gente. Mi salud y actitud están mejor que nunca. El Seth Putnam de antes solía ser el mayor imbécil del mundo, pero últimamente la gente parece disfrutar más de mi compañía, probablemente desde el coma. Con esto en mente, no es sorprendente que la gente sí extrañara a Seth después de que falleció. Destacaron aspectos positivos y reflexionaron sobre su tiempo con él como músico y persona. AC obviamente no continuó. Él era el único miembro constante de la banda y no tenía sentido seguir adelante. La banda sigue siendo considerada influyente y clave en la historia del grindcore. Es interesante que Seth Putnam pasó toda su vida siendo apático y diciendo que no le importaba nada. Pero lo único que claramente le importaba era AC. Lamentó haber disuelto tantas veces la banda. Estaba emocionado por los lanzamientos futuros y mostraba interés genuino en su trabajo. Una banda que inició como broma se volvió lo más importante para él. Era un nombre que inventó de la nada para tratar de demostrar lo poco que le importaba. Y al final fue lo que terminó importándole más que nada. Y cuando piensas en eso, cuando realmente lo analizas, es difícil negar que eso es bastante gay. Ahora eres una leyenda. ¿Qué se requiere para serlo? No lo sé, solo ser un imbécil.